queremos más hambre, no quiero voluntarios, lo que quiero es que se como musulmanes. Lo que quiero es una ayuda humanitaria para Venezuela. Quiero más ayuda, quiero más agua, no quiero esa agua sucia de barro, no quiero más hechos de vida al frente de mi casa. Quiero libertad, libertad. Quiero libertad, libertad, más claro no puede ser este muchacho. Quiero libertad. Saludos, estamos iniciando nuestro programa especial de fin de semana de 24 horas con la historia de estas últimas 24 horas. 24 horas por YouTube, Bravo 24, voz de la democracia y de la libertad. Yo, como voluntario por Venezuela. Yo como voluntaria por Venezuela. Yo como voluntario por Venezuela. Yo como voluntario por Venezuela. Juro asumir el compromiso de ayudar y proteger a mis hermanos venezolanos, quienes han sido los más afectados por la emergencia humanitaria que atraviesa el país. ¿Qué esperas? Únete. Yo soy voluntario. Juro asumir el compromiso de proteger a mis hermanos venezolanos, quienes han sido los más afectados en esta emergencia humanitaria. Esta es justamente la gran noticia de hoy, según la prensa, el juramento del voluntariado, y justamente lo destaca Infobae. Miles de venezolanos se juramentaron este sábado en la sede del periódico El Nacional como voluntarios para la entrada de la ayuda humanitaria al país. El programa Voluntarios por Venezuela, impulsado por Juan Guaidó, tiene como fin garantizar la salida de comida y medicinas para los miles de venezolanos que lo necesitan. En el evento, encabezado por el propio Guaidó, participaron más de 5.000 voluntarios, más de 5.000, que al final todo fue emocionante. Cantaron acompañando a María Teresa Chacín el himno nacional. También estuvieron presentes representantes de distintas ONG que están involucradas en el ingreso de la ayuda humanitaria. Así están las cosas, señores, así están las cosas en el país. Bueno, destaca NTN 24 que llegó a Cúcuta el avión militar estadounidense con 250 toneladas de comida, artículos de higiene y suplementos nutricionales. Se esperan 2 aviones militares más. El avión, que partió de la base aérea de Homestead en el sur de Miami, aterrizó en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta a las 12:20 hora local, con suplementos nutricionales para cerca de 3.500 niños, 3.500 que sufren desnutrición, y kits de higiene para al menos 25.000 personas más. CNN, por su parte, destaca que el gobierno de Donald Trump envía ayuda humanitaria a Venezuela, pero aumenta su retórica, a la par que aumenta su retórica contra el régimen de Nicolás Maduro. Un grupo creciente de venezolanos que han huido a Estados Unidos se encuentra en un limbo legal y pide ayuda al Congreso. El problema, según abogados y defensores, es que incluso a medida que el gobierno de Estados Unidos se vuelve cada vez más crítico contra Maduro, un caso de asilo en Estados Unidos sigue siendo una montaña legal difícil, muy difícil de escalar para cualquiera, y los venezolanos no son la excepción. Por su parte, La Voz de América destaca: Abrams advierte a Maduro que una nueva Venezuela libre y próspera va a surgir. El encargado especial de Estados Unidos para Asuntos de Venezuela, Elliot Abrams, participó en una audiencia en el Congreso y señaló que el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, se le ha acabado el tiempo y una nación libre y próspera va a surgir. La política de Estados Unidos, dice Abrams, en Venezuela es la de apoyar los esfuerzos del pueblo venezolano en la restauración de la democracia en el país. La agencia EFE destaca el siguiente titular: los hombres a la sombra de Trump que influyen o han influido sobre Venezuela, y detalla quiénes son y cuál es su récord. Y vamos a conocerlos. Los hombres
que influyen sobre Trump sobre Venezuela. Atención, que es de interés para todos los venezolanos. El primero es John Bolton, asesor de seguridad nacional de Trump. Desde su llegada a la Casa Blanca en abril pasado, Bolton ha adoptado un papel más público y agresivo que su predecesor y ha espoleado una guerra ideológica contra el socialismo en Latinoamérica. Como subsecretario de Estado para el Control de Armas y después embajador ante las Naciones Unidas durante el gobierno de George W. Bush, Bolton abrazó la teoría del eje del mal sobre Corea del Norte, Irán e Irak, y ahora ha ideado un nuevo enemigo, una troika de la tiranía compuesta por Venezuela, Cuba y Nicaragua. Es un ardiente defensor del derecho de Estados Unidos a actuar unilateralmente, que en muchos casos ha respaldado el recurso a los ataques militares como estrategia preventiva, y por eso la nota de 5.000 tropas a Colombia en su cuaderno generó especial revuelo. Su campaña contra Maduro se ha trasladado últimamente a Twitter, desde donde le ha recomendado exiliarse a una playa fuera de Venezuela y ha ofrecido una exención de sanciones a los militares que rompan con el dictador venezolano. Otro nombre que destaca el artículo de la agencia EFE como cercano e influyente a Maduro en los asuntos de la narcodictadura de Venezuela es Mauricio Claver Carone, que es el director para Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Es un funcionario de origen cubano que nació en Miami, llegó en septiembre pasado al Consejo de Seguridad Nacional que dirige Bolton y después de pasar por el Departamento del Tesoro y el Fondo Monetario Internacional. Conocido en Washington por su antiguo blog Capitol Hill's Cubans, desde el que criticaba ferozmente la política de apertura a Cuba, Claver Carone conectó rápidamente con la línea dura que provenía de Bolton hacia Venezuela y con su argumento de que el gobierno cubano ayuda a mantener en el poder a Maduro. La democracia en Venezuela ha sido usurpada por un grupo francamente criminal que no tiene ni ideología, ni religión, ni nada, dijo Claver Carone en una entrevista con EFE en enero. En el 2003 fundó un grupo de acción política para promover un cambio de gobierno en Cuba, US Cuba Democracy PAC, para que ha donado fondos a las campañas de los legisladores republicanos Marco Rubio y Mario Díaz Balar. El tercer hombre de influencia sobre Trump sobre la narcodictadura de Venezuela es Elliot Abrams. Elliot Abrams es el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela. A finales de enero fue enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, repito, es un exdiplomático conservador al que la dictadura en Venezuela acusa de haber apoyado el intento de golpe, es decir, lo que realmente no fue un intento de golpe, sino un vacío de poder del 2002 contra Hugo Chávez Frías. De 71 años, Abrams, que ejerció varios cargos en el Departamento de Estado durante la presidencia de Ronald Reagan, ha llegado a la administración de Trump marcado por su controvertida trayectoria. En el 1991, este abogado de profesión se declaró culpable de haber ocultado información al Congreso sobre el caso Irán-Contra, lo recuerdan, fue un escándalo mundial. El detonante de ese caso fue la financiación de Washington a los rebeldes antisandinistas de Nicaragua, los conocidos como Contras, a través de la venta de armas, operación que burló una prohibición del Congreso norteamericano para derrocar al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional y a la vez lograr la liberación de rehenes estadounidenses en poder de los extremistas islámicos vinculados a Teherán. Durante el gobierno de George W. Bush fue asistente especial del presidente y director principal para la democracia, los derechos humanos y organizaciones internacionales del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y más tarde ocupó otros cargos en la administración. El cuarto hombre que influye a Trump o que asesora a Donald Trump sobre Venezuela es Marshall Billingsley, secretario asistente sobre financiación del terrorismo del Tesoro de Estados Unidos. Este hombre forma parte del equipo del secretario del Tesoro, encargado en diseñar la estrategia de presión económica sobre Venezuela más allá del petróleo.
El funcionario con experiencia previa en los departamentos de Defensa y Estado fue el encargado de advertir a finales del 2018 que Venezuela recurre de manera creciente al comercio de oro sin control medioambiental ni de contabilidad para financiar las supuestas redes de corrupción que sostienen al dictador Maduro. Tras saquear totalmente petróleos de Venezuela, donde no queda nada más por robar, declaró, hemos visto un cambio en la atención del régimen de Maduro hacia el oro. Es el nuevo recurso que están buscando, afirmó en una conferencia en octubre pasado. Billingsley apuntó directamente a Turquía como principal comprador del oro venezolano. Poco después, en noviembre, Washington anunciaba sanciones contra las exportaciones ilegales venezolanas de este material precioso. El quinto hombre de Trump en el asunto de la narcodictadura venezolana es Marcos Rubio. Marco Rubio es senador republicano por Florida, de origen cubano, ha sido voz en el Congreso estadounidense, la voz más contundente y crítica con Maduro. El día antes de que Guaidó se proclamara presidente interino de Venezuela el pasado 23 de enero, Rubio y otros legisladores se reunieron en la Casa Blanca con Donald Trump y le pidieron que le reconociera como mandatario legítimo. Declaró, escucho mucho al senador Rubio sobre Venezuela, declaró Trump. Está cerca de su corazón este país. Eso lo dijo en declaraciones a medios regionales Donald Trump. Sin embargo, fuentes cercanas a Rubio aseguraron a la agencia española EFE, agencia de noticias, que Trump nunca ha tenido que ser convencido del tema de Venezuela. Aparte de pedir el reconocimiento de Guaidó, Rubio ha aplaudido las sanciones al gobierno de Maduro y ha promovido una ley bipartidista para otorgar un amparo migratorio temporal a los venezolanos que han sido desplazados y que temen regresar al país. El sexto hombre de Trump sobre Venezuela se llama Mario Díaz-Balart, legislador republicano de la Cámara Baja por el Distrito 25 de Florida, de origen también cubano, forma parte del grupo de legisladores que Trump ha escuchado en temas relacionados con Venezuela. Díaz-Balart representa en el Congreso a Doral, la ciudad estadounidense con mayor porcentaje de venezolanos de todo el país y conocida como un bastión de la oposición al régimen. Lejos del gobierno de Maduro, los exiliados han mostrado su respaldo a Guaidó. Desde su posición, Díaz-Balart ha pedido a Trump que designe al ejecutivo de Maduro como Estado patrocinador del terrorismo. También ha introducido una ley en la Cámara Baja para otorgar un amparo migratorio temporal, conocido como Estatus de Protección Temporal, en las siglas en inglés sería TPS, a los miles de venezolanos que huyeron de su país y que residen ahora en Estados Unidos. Pero no son todos, hay un séptimo hombre que informa e influye sobre Trump, según la agencia EFE, alrededor del tema la dictadura en Venezuela, y es Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, OEA, también de origen cubano. Ha sido uno de los artífices de la estrategia de Washington para aglutinar apoyos para Guaidó en Latinoamérica. Logró que la OEA se reuniera el mismo 10 de enero, cuando Maduro tomó posesión de su cargo, para aprobar una resolución en la que desconocía su legitimidad como mandatario. Con Trujillo como embajador ante este organismo, Estados Unidos ha visto en la OEA un foro muy útil para desplegar su estrategia contra Maduro. Una fuente diplomática ha descrito a Trujillo en declaraciones a EFE como el brazo ejecutor de Marco Rubio, al que conoció en Florida cuando era legislador de la Cámara Estatal de Representantes. Otra fuente lo considera una estrategia con mucha capacidad que ha puesto orden en el caos migratorio. Entonces vamos a repetir cuáles son los 7 hombres cercanos, muy cercanos a Trump y que lo asesoran y trabajan con él
en la lucha por restablecer la democracia en Venezuela, según este artículo de la agencia EFE. Por un lado está John Bolton, asesor de seguridad nacional de Trump. Ese sería el primero de los 7. Otro hombre es Mauricio Claver Carone, director para Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional de Casa Blanca. El tercero sería Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela. Eso fue a finales de enero cuando lo envió. El cuarto hombre sería Marshall Billingsley, secretario asistente sobre financiación de terrorismo del Tesoro en los Estados Unidos. El quinto sería Marco Rubio, como ustedes saben, senador republicano. El sexto hombre es Mario Díaz Valar, cubano como el anterior, también republicano, legislador, es de la Cámara Baja, o está en la Cámara Baja por el Distrito 25 de Florida. Y el séptimo hombre importante en esto es Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Interesante el artículo, ¿verdad? Que no descansaremos hasta lograr la libertad. Llegando a la frontera colombo-venezolana, también se abre la apertura de otros centros logísticos. Este 23 de enero ya lo sabe usted. Bueno, y usted se preguntará, bueno, se le está pidiendo a la Fuerza Armada Nacional que haga respetar la Constitución, que no le haga caso al presidente ilegítimo, sino a Juan Guaidó. Pero hasta ahora pocos son los que se han pronunciado en contra de Maduro y el narcorrégimen. Vamos a ver qué nos dice alguien que sabe sobre el tema de los militares y es muy valiente, como es la periodista Sebastiana Barraez. Aló, Sebastiana, ya puedes hablarnos, adelante. Hola, Napoleón. Están arreciando las situaciones de presión al interior de la Fuerza Armada y se ha abierto un escenario nuevo que ha ido configurando una situación inédita en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por una parte, los oficiales y tropas que solo están a la expectativa, por otro, la de aquellos oficiales comprometidos en actos de corrupción, están los responsables en delitos contra los derechos humanos, otros que desesperados han tratado de optar por la conspiración, un pequeño grupo, en realidad muy pequeño, de oficiales de alto grado que alegan la necesidad de defender la patria como sinónimo de gobierno, y finalmente los que quieren oír. No hay capacidad de organización en ninguno de ellos. Si hay algo completamente claro es que el compromiso que surge de la lealtad no existe, o por lo menos no abunda en la institución castrense. No existe. Quedó demostrado en el cacareado pronunciamiento que hicieron los jefes de las regiones estratégicas de defensa integral, carente de personal subalterno. Muchas advertencias a Napoleón hicimos de las consecuencias que traía la situación económica en los cuarteles, la escasez de alimentos y medicamentos que impacta a la familia militar quizás de manera más dramática que al mundo civil. Los soldados, los sargentos, los oficiales están restiados, pero a favor de que esto cambie, me comenta un alto oficial. El alto mando hace rato que olvidó la preocupación por los problemas del personal subalterno en sus diferentes grados. El caso de las bajas y las deserciones es alarmante. Ahorita, expresa un oficial con cierto desaliento, a quien no acate las órdenes le abren un procedimiento judicial para meterlos presos. Ya ni siquiera se cumple el reglamento de castigo disciplinario. A ello se le suma que hay mucho general sin tropa, mucho militar en la administración pública que son los más inclinados a defender sus propios intereses.
Hay que destacar un hecho que conmovió a la gran mayoría de los integrantes de la Fuerza Armada, cuando de septiembre a noviembre, a través del Banco de la Fuerza Armada, se hicieron megajornadas de créditos para todo el personal militar y civil. Se flexibilizaron los requisitos para aprobación de crédito y se abultaron los montos de préstamo hasta 250.000 bolívares de los nuevos. A todos les dijeron que los créditos estaban aprobados y que en un lapso de 15 días les depositaban, pero eso no ocurrió. En diciembre solo le depositaron a los generales. Un coronel de la Guardia Nacional Bolivariana me dijo: muchos nos endeudamos pensando en ese dinero que nunca llegó. Pero se cree que a consecuencia del alzamiento de los sargentos de la Guardia Nacional en Copisa, comenzaron los depósitos del dinero prometido en diciembre. Es solo para comprar lealtad, insiste el coronel. La gente no es tonta. ¿Qué conspira más? El alto mando, que juega con la necesidad del personal subalterno, militar y civil, o el subalterno que alza su voz porque no aguanta la realidad que está viviendo. Piden lealtad y ellos, de la manera más descarada, no son leales con el personal, me dice este oficial. Bueno, el caso Napoleón es que la imposición de la Asamblea Nacional Constituyente significó un duro golpe para la institución castrense. Desde el gobierno privó la soberbia. No se quiso oír a la mayoría de la Fuerza Armada, que manifestó molestia ante la convocatoria de una constituyente sin previamente consultar al pueblo venezolano. Triunfó la tesis, impusieron la ANC, pero a un costo muy alto para la Fuerza Armada. Fue como un punto de quiebre que desbordó la disciplina, ubicó a la subordinación a estar condicionada al superior que mejor le parezca. Pero el pilar más golpeado fue el de la obediencia. ¿Cómo ser leal ante una situación así? No basta la voluntad si no hay condiciones para ello. Veamos algunos casos. ¿Puede ser leal aquel subalterno que ha sido amenazado por alguna sospecha? ¿Va a demostrar lealtad aquel militar a quien le han irrespetado incluso su privacidad? ¿Es posible ser leal cuando se ve el poder de las mafias de militares incrustadas en diversas áreas de la vida nacional? ¿Va a manifestar lealtad sincera quien, afectado por la brutal crisis, ve a su superior con groseras demostraciones de riqueza? ¿Está dispuesto anímicamente un militar a inmolarse por el gobierno de turno cuando sabe que los altos jefes militares tienen a sus familiares fuera del país? Todo evidencia que la Fuerza Armada prevé que ocurran más pronunciamientos de militares, no solo de oficiales retirados, sino de oficiales activos. Es por ello que ahora ha aparecido gran cantidad de oficiales cubanos en las dependencias militares, interrogando oficiales, planificando estrategia, dando órdenes, regañando generales y escogiendo a quienes van a ser sancionados. En el ejército se da como un hecho que el excomandante de ese componente, el mayor general Juan García Toussaint, será detenido en cualquier momento por sospechas de conspiración que siguen como una sombra sobre él. A eso se le suma la desincorporación de oficiales enviados a sus casas que están bajo sospecha de hacer pronunciamientos contra Nicolás Maduro o a favor de un gobierno de turno. Se libra en estos momentos una lucha por cuotas de poder, por el control de puestos, cargos, parcelas en la Fuerza Armada. Oficiales que han cometido delitos o se han involucrado en actos deshonrosos con la participación de sus subalternos. A ello se debe la progresiva pérdida de moral. Yo lo hice porque mi jefe también lo hace, es la explicación más simple. No es entonces casual que haya crecido de manera sustancial el número de militares involucrados en delitos de extorsión, sicariato, atracos, robos de armas, asesinatos, narcotráfico. El ministro de la Defensa, confiesa un general de la aviación, está en su área de confort y esto lo manifiesta el resto del generalato. Eso nos traerá consecuencias muy lamentables para todos. Él, mi general padrino, expresa en voz alta un sargento mayor de tercera, no me representa a mí, más allá de que yo le tengo respeto como superior, pero no ha sabido ser un buen jefe. Él sabe las necesidades que estamos pasando, sabe lo que usted misma ha señalado y que todos aquí sabemos en la frontera.
lo que hacen los colectivos, la guerrilla y los delincuentes de las fuerzas de acciones especiales. Entonces los sinvergüenzas son reconocidos como leales y a quienes decimos algo nos llaman conspiradores. Pues seré un conspirador y más temprano que tarde rescataremos los valores perdidos y si puedo contribuir a ello pues lo haré con el bando que sea. Por su parte, un capitán del ejército que 2 veces ha sido sometido a interrogatorios por murmurar, asegura que el gobierno con quien sí cuenta es con los grupos de malandros, pranes, colectivos, guerrilleros, paramilitares, adscritos al PSUV y a los organismos policiales y Guardia Nacional como fuerza de choque dentro de los planes de defensa de la nación. Es todo por hoy. Napoleón, un abrazo. No, un abrazo a ti, como siempre, Sebastiana Barraez, una mujer valiente realmente, y si alguien conoce de lo que está pasando, ya va, Sebastiana, Sebastiana, estamos en el aire, ya va. Gracias, Sebastiana Barraez, realmente, repito, una mujer valiente y que está muy bien informada. ¿No querían saber sobre cómo está la situación de los militares? Bueno, así está, no hay nada más que decir. Ahora, para los militares le habla el profesor en Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, Leonardo Ferrer. Cualquier autoridad civil, policial o militar que obstaculice o impida la ayuda humanitaria está en curso de un delito de lesa humanidad bajo la modalidad de exterminio, el cual, dentro del marco del Estatuto de Roma, en la letra literal B, numeral segundo, del artículo 7 del mismo, establece o define el exterminio como la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población. Delito, señores, que es imprescriptible y que no está sujeto a ningún tipo de beneficio, ni de indulto, ni de amnistía, en virtud del artículo 29 de nuestra ley fundamental. Bueno, más claro tampoco, más claro imposible. Esto es lo que decía un hombre que sabe de Derecho Constitucional, es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, Leonardo Ferrer. Pero por su parte, el presidente Juan Guaidó anunció para el sábado 23 de febrero la entrega de ayuda humanitaria al territorio nacional. Le pregunto, en vista del bloqueo de la narcodictadura para la llegada de esa ayuda en la entrada a Venezuela, le pregunto al diputado Américo Gracia, bueno, ¿qué se va a hacer o cómo se está trabajando en esto? Y esta es su respuesta. Soy el diputado Américo de Gracia del Estado Bolívar en la Asamblea Nacional. Efectivamente, nuestro presidente encargado, Juan Guaidó, acaba de anunciar pues que el sábado 23 de febrero, está entrando la ayuda humanitaria tanta requerida por el pueblo venezolano por las fronteras de Brasil, Colombia y el Caribe. De modo que estamos preparando justamente toda la agenda que tiene que ver con este evento que une a todos los venezolanos en torno a la ayuda humanitaria, en medicamentos, medicinas, comida que puedan efectivamente paliar o ayudar a la situación crítica que viven los venezolanos. Y por otro lado, sin lugar a duda, la mejor ayuda humanitaria que puede recibir el pueblo venezolano es la salida de la narcodictadura y del usurpador Nicolás Maduro. Eso fue lo que nos grabó desde Venezuela, el diputado Américo de Gracia. Bueno, ayer les anunciábamos y de hecho le pusimos al padre Palmar recordando su época de periodista, cuando ejercía de periodista porque estudió periodismo, pero no pudimos verlo, tuvimos problemas. Vamos a ver si hoy podemos ver al padre Palmar conversando para 24 horas con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y con Pablo Medina. Saludos, Napoleón Bravo, su gran audiencia. Nos encontramos acá. El presidente del Tribunal Supremo legítimo, porque eso es decir, en el exterior como que suena muy vacío, ¿no? ¿Qué le decimos a Venezuela, doctor?
Bueno, Venezuela y a todos los venezolanos estamos cerca de la liberación. Todas las fuerzas ya están preparadas y listas para ingresar la comida, para ingresar los insumos médicos y también para desalojar a estas personas los cargos importantes en nuestro país. Ellos están cometiendo delitos graves, violaciones de derechos humanos, han cometido delitos de lesa humanidad. Nosotros apostamos como jueces a una transición y no a una transacción. Tengan paciencia, se está haciendo todos los esfuerzos dentro y fuera de Venezuela. Ya la comunidad internacional está clara que estamos frente a unos criminales y a los criminales solo les espera el peso de la ley, que es lo que quieren todos los ciudadanos, que es lo que necesita Venezuela para recobrar la democracia y el Estado de Derecho. Bueno, ahí se cayó con lo de Pablo Medina, lamentablemente. Hemos tenido problemas, como ustedes se dan cuenta, con el video desde Washington del padre Palmar. Bueno, entonces vamos ahora a presentarles a otra tremenda periodista y valiente que la están amenazando de muerte, por cierto, por su más reciente investigación. Lo que no hizo el Chapo Guzmán lo está haciendo los bolichicos, estos delincuentes. Vamos ahora con Maybor Petit. Adelante, Maybor. Muy buenas noches, Napoleón. Nuevamente los corruptos de PDVSA hacen de las suyas para evitar que se conozca toda la trama de corrupción que hay detrás de ellos. En esta oportunidad ocurrió con la llamada banda Los Hernández de Petrocedeño, que es la empresa mixta de PDVSA, con la francesa Total y la noruega Statoil. El día jueves publiqué en mi blog Venezuela Política un reportaje sobre el saqueo del que ha sido objeto Petrocedeño a través principalmente de un funcionario de nombre Gustavo Hernández Cedeño, y quien trabaja en conjunto con una persona que es aparentemente su testaferro de nombre Federico Martucci y otros miembros de esa conspiración. Presenté pruebas incluyendo facturas, cuentas bancarias en Citibank y en varios bancos, tanto venezolanos, latinoamericanos como estadounidenses, y el resultado fue que a través de un sistema de hackeo lograron borrar el reportaje, que afortunadamente y gracias a los que colaboran conmigo en este sentido logramos reponer y volvimos a publicar otro. Es decir, tenemos la primera parte y la segunda parte de este saqueo del que fue objeto PDVSA por parte de funcionarios y de personas terceras a la empresa petrolera, pero que han venido robando por años. Tuvimos también confirmación por parte de los bancos involucrados, específicamente dos de ellos que llamaron para solicitar información, puesto que estas cuentas, unas de ellas habían sido cerradas en el año 2014 y otras se mantenían pues bajo vigilancia y rastreo de las autoridades. Así es que para las personas que estén interesadas, los invito a visitar mi blog Venezuela Política. Allí pueden conseguir las dos versiones de este reportaje titulado justamente El saqueo de Petrocedeño. Allí pueden conseguir todos los detalles y ver todas las evidencias relacionadas con este nuevo caso de corrupción que ha movido muchos, he sabido de muchas llamadas telefónicas que han hecho a los portales que replicaron el reportaje para que sea borrado, incluyendo amenazas de toda naturaleza. Gracias, Maybor Petit. No es la única amenaza que ha recibido Maybor Petit, y no solamente de la gente del narcorrégimen, también a un delincuente que se infiltra en la oposición y que para orientarlo ha recibido amenazas. Bueno, vamos a ver entonces qué nos dice Iván Ballesteros y su plomo parejo. Hola, buenos días, ¿cómo están todos en Bravo 24? Bueno, Napoleón, un saludo para ti y todo tu equipo de trabajo. Te tengo que decir lo siguiente, esto de la ayuda humanitaria cada vez se pone más interesante. ¿Y por qué te lo digo? Porque el brazo armado y uniformado del AMPA, que tomó por asalto a Venezuela, bueno, se ha dedicado a sabotear y a dar la cara por el gobierno.
y entonces resulta que ha decomisado 6 paletas que equivalen a 24 toneladas de ayuda humanitaria específicamente para enfermos que están graves. Bueno, ellos decomisaron eso, lo decomisan y se lo llevan no sé a dónde. Es una carga que necesita refrigeración y la tienen ahí como para que se vence y se dañe, y entonces después digan, bueno, no, nosotros la estamos protegiendo, nosotros lo teníamos, pero eso vino vencido, por decir que no se han robado algo y lo han llevado a lo mejor para el uso particular de los choros de la revolución o para darlo a quienes ellos crean conveniente. Lo cierto es que eso fue decomisado de manera arbitraria y todo eso parece que fue donado por el gobierno de Francia. Y bueno, aquí vendrán los reclamos, las demandas, y pare usted de contar, y ellos serán responsables de lo que pase o deje de pasar. ¿Por qué lo digo? Porque estamos hablando de la salud de personas que están graves, que están enfermos. Y entonces la maldad de esta gente y la maldad de la Guardia Nacional, o sea, que se han convertido en una suerte de mercenarios pendejos. Mercenarios porque no les pagan nada. Ellos mismos se alzaron el otro día y dijeron que era que no les alcanzaba el sueldo. Pero si les alcanza para hacer maldades. Bueno, mis amigos, amanecerá y veremos, y después no vengan llorando ni pidiendo cacao ni excusándose diciendo que era que estaban cumpliendo órdenes. A las órdenes arbitrarias, los reglamentos militares lo dicen, no se deben cumplir, pero o hay culillo o hay negocio, o verdaderamente ellos como que no se han dado cuenta que este gobierno se está cayendo, y bueno, y siguen cometiendo fechorías, tropelías, abuso de derechos humanos, robo, y pare usted de contar. Protejan un régimen que está caído, que está cuestionado por todo el mundo, y la Guardia Nacional no se va a salvar. Por eso reitero lo que siempre he dicho: cuando llegue el Estado de Derecho, la Guardia Nacional debe ser eliminada en su totalidad, y todos los miembros que abusaron de su uniforme, de las leyes, de los reglamentos, de la Constitución, deben ser juzgados y deben estar presos. Después no se quejen, porque ustedes le dieron la espalda al pueblo, y como le dieron la espalda al pueblo, bueno, ya ustedes verán después viene la lloradera. Napoleón, es todo por hoy. Se me acaba mi tiempo acá, mi tiempo de abuelo acá en la Florida, pero ya voy de vuelta a la patria, retornando a la patria por mis propios medios. A mí nadie me obligó, nadie me pagó, y ya los próximos videos e intervención que tenga en tu programa, bueno, serán desde la patria grande, Venezuela, la patria que va a ser grande después que salgan estos ampones. Para todos un gran saludo y hasta la próxima, Napoleón. Hasta la próxima, Iván, que es un excelente esposo, excelente compañero. Estuvo en Florida justamente por la salud de su esposa, porque en Venezuela no pueden tener las medicinas necesarias para ella. Si usted quiere seguir a Iván Ballesteros, recuerde que su Twitter es @blomoparejo. Bueno, vamos a agradecer a Ángela Sago, que contribuye en el programa. Es posible gracias, entre otros, a ella y a su libro En nombre de los pobres los multiplicamos. A Bernardo Jurado y su trabajo de investigación La fragancia de la rebelión. Y a Carlos Rangel y su libro sociológico, su estudio sociológico de la Venezuela imposible. También a Aptitud Answare, a Doménica Ciortino Rialto y a Simple Care. Ellos, y gracias a ellos, hemos podido hacer este programa especial. En la noche del domingo volveremos a estar con ustedes en otro programa especial. Será entonces hasta la noche del domingo.